Hace unos días escuché una frase que me llamó mucho la atención, dentro de una invitación a un congreso de varones. La frase decía, tenemos que ser hombres peligrosos. Y cuando yo escuché esto me quedé impactada, porque nunca había escuchado tal cosa hasta ese momento. Y yo sé que si esa persona ve esto, probablemente me diga que soy una copiosa, porque en otra ocasión ya me lo dijo. O si no me lo dice, lo va a pensar. Y esa vez fue una coincidencia, pero esta vez sí, aquí sí estoy tomando esa frase que él dijo y ese concepto, porque me parece algo extraordinario. O sea, ¿cómo un hombre puede ser peligroso? Entonces me hizo preguntarme y me hizo preguntarle a Dios qué hace ser a una mujer peligrosa. ¿Tienes la respuesta? Bueno, bueno, ¿qué opinas si te digo que existe una tensión muy fuerte entre Satanás y nosotras las mujeres? Y este conflicto se remonta al inicio de los tiempos. Se convirtió en una guerra entre Satanás y nosotras las mujeres. Se originó en el huerto del Edén, cuando Dios pronunció una profecía en contra de la serpiente y le dijo que ella, o sea, la serpiente, sería vencida por el fruto que daría una mujer. Y desde ese momento Satanás se propuso que la mujer no diera fruto, porque sabía que a través del fruto de una mujer recibiría un golpe mortal. Qué fuerte está esto. ¿Habías pensado en eso? De esta manera, Satanás ha intentado intimidar a la mujer, así que creó un sistema de intimidación desde antes de los tiempos de Jesús. Por ejemplo, la mujer era considerada de menor valor que el hombre, pero esto ya lo sabíamos. La mujer tenía que taparse la cabeza en público porque siempre estaba bajo sospecha de inmoralidad sexual. Su palabra no era válida, ni tenía el peso de la de un hombre, y simplemente la mujer podía ser abandonada por su marido simplemente por salar la comida. Este sistema de intimidación también llegó a la religión judía. Aquí la mujer no podía leer la Torá, el que es el libro de Dios. Tenía restringido el acceso al templo y tenía prohibido orar en público. En aquella época había un rabino que se llamaba Rabino Ben Sira. Tal vez esta sea la primera vez que tú escuches este nombre, pero tienes que tenerlo en cuenta porque vamos a analizar un poquito más adelante. Este rabino tenía un concepto sobre la mujer que era muy aceptado en la religión judía en aquellos tiempos. Él decía, no te sientes entre las mujeres, porque como de los vestidos sale la polilla, de la mujer sale la malicia. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. Una mujer puede ser causa de la mayor vergüenza. Y entre los rabinos había una frase muy popular que con cara espiritual levantaban sus manos al cielo y le decían, gracias Dios, porque no me has hecho gentil ni me has hecho mujer. Qué tremendo esto. O sea, qué tremendo, se alegraban de que no eran mujeres. Bueno, cuando tenemos esto en mente y nos damos cuenta de lo que hizo Jesús con las mujeres, la relación que tuvo Jesús con las mujeres fue muy escandalosa y revolucionaria para la época, ya que Jesús no solo habló con ellas, sino que también se dejó tocar por ellas en público, las honró en sus sermones y las incluyó en sus palabras. Incluso las primeras personas que fueron testigos de su resurrección fueron mujeres. Pero lo más importante y que no ha sido valorado entre nosotros es que Jesús decidió elegir mujeres
como discípulas e incluirlas en su movimiento. Y nadie, absolutamente nadie, había hecho tal cosa hasta ese momento. Así que esto creó un gran impacto social y espiritual en su época. Satanás intentó amordazar a la mujer para tenerla intimidada, como si fuese una víctima. Pero Jesús vino a este mundo a liberarnos y a convertirnos en una mujer peligrosa, en una discípula peligrosa, porque Satanás sabía que el fruto que damos las mujeres es peligroso para el mundo de las tinieblas, y no hay nada que haga temblar a Satanás que cuando una mujer se levanta y nace en verdad. Pero hoy Dios nos está equipando no para ser víctimas, sino para atacar al mundo de las tinieblas. Y no hay llamado más grande para nosotras las mujeres que el llamado para la guerra espiritual, porque las mujeres también somos peligrosas para el mundo de las tinieblas. Bueno, ahora quisiera hablarte un poquito de lo que es un discípulo, y aquí te muestro mi base bíblica para desarrollar esto. Está basada en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. El relato se llama Jesús anda sobre el mar, y la palabra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciéndoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué interesante. Esta es una de mis historias favoritas. ¿Cuántas veces no hemos utilizado esa frase o la hemos dicho? Hombre de poca fe. Te digo, no sé tú, pero al menos a mí me encanta esta historia. Bueno, sigamos con el tema. Pero sí, te digo, es muy conocida. Y regresando, puedo decir que yo asumo que Jesús es Dios hecho hombre, caminó sobre el mar. Pero ¿qué hizo pensar a Pedro que él también podía hacerlo? Yo entiendo que Jesús lo hizo, te digo, porque pues él es el Mesías. Pero Pedro, ¿cuál crees que fue la razón por lo que él pensó que también podía caminar sobre el mar? Para esto necesitamos pensar como Pedro y entrar en la mente de un discípulo. Y aquí hay que tener en cuenta que Pedro era un discípulo judío. Y aquí cambia todo, porque muchas de las escrituras toman sentido y tienen otro significado cuando las vemos desde otro punto de vista o desde la cosmovisión de un judío. Para esto es necesario poner una base para poder entenderlo. Y así que puedes escuchar esto, mira. Los judíos se sentían muy orgullosos de su sistema educativo. En ese tiempo los judíos habían desarrollado un sistema de educación y este sistema comenzaba en la sinagoga local.
En este lugar se les enseñaba a los niños diferentes asignaturas como matemáticas, aritmética, lógica, pero la más importante de todas, creo yo, se les enseñaba a los niños judíos la Torá, es decir, el libro de Dios, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Este sistema estaba interesado en promover a los más calificados y eliminar a los que se consideraba que no lo estaban. Se sabe que en este sistema educativo tenía por lo menos 3 niveles. El primero de ellos es el Bet Sefer y se desarrollaba de los 5 a los 10 años en la sinagoga local. Este era obligatorio para todos. En este nivel se aprendía todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y se los aprendían al derecho y al revés. Tenían que recitarlos y cantarlos de memoria. Muchos de nosotros ni siquiera podemos aprendernos un versículo a la semana. Ahora imagínense memorizar todo esto. El maestro se encargaba de crear amor por la Torá en estos pequeños, y al iniciar las clases el maestro les hacía meter las manos en un tarro de miel, y cuando se llevaban las manos a la boca oraba y decía lo siguiente: que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es la miel para tus labios. La mayoría de los niños, cuando llegaban a los 10 años, dejaban la sinagoga y se iban a sus casas a aprender el oficio familiar. Aquí presta mucha atención. Esta parte es importante. Por ejemplo, si los padres eran pescadores, aprendían a pescar. Si los padres eran carpinteros, aprendían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprendían a comerciar. Pero aquellos niños que demostraban una habilidad especial para memorizar y entender la Torá, iban al siguiente nivel, al que solo los mejores podían acceder, y este se llamaba el Bet Talmud. Aquí se desarrollaban de los 10 a los 15 años. Aquí no solo aprendían el Pentateuco, sino también aprendían las profecías, aprendían los libros históricos, aprendían los salmos, es decir, todo, absolutamente todo el Antiguo Testamento. Pero aquí la mayoría de los jóvenes abandonaban el proceso y se iban a sus casas y regresaban a practicar el oficio familiar, por lo que más pocos pasaban al siguiente nivel, que solo los mejores de los mejores de los mejores podían acceder, y este era el Bet Midrash. Este se desarrollaba de los 15 a los 30 años. Aquí los jóvenes abandonaban la sinagoga local y comenzaban a seguir a un rabino. Ahora, esta era una decisión muy importante. Casi creo que era la decisión más importante que ellos podían que tomar, porque tenían que decidir a qué rabino iban a seguir y tenían que aprender las interpretaciones acerca de la Torá. Los rabinos eran las personas más importantes en Israel. De hecho, eran la élite social, y existían diferentes niveles de popularidad entre los rabinos. Y no había mayor honor para una familia judía de que al menos uno de sus hijos llegara a ser discípulo de un rabino importante. Por esta razón, los jóvenes judíos medían sus posibilidades hasta ver dónde podían llegar para poder elegir un rabino. Y aún así llegaban con el rabino y le decían: quiero ser tu discípulo, pero el rabino no los aceptaba así como así, sino que los sometía a exámenes muy difíciles, exámenes exhaustivos, donde les hacía preguntas acerca de la Torá, les preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en un fragmento, o sea, les hacía acertijos morales, les preguntaban cosas súper difíciles. O sea, era demasiado difícil, y aún así corrían el riesgo de que el rabino no era satisfecho, miraba al muchacho a los ojos y le decía:
Parece que eres un buen hombre, parece que eres buena persona, parece que amas a Dios, pero no estás calificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Ahora, por el contrario, si el rabino veía potencial en ese muchacho, si veía algo que no había visto de sí mismo, le decía una sola palabra, y esa palabra cambiaba la vida de ese muchacho para siempre, porque le decía, sígueme. Y esta palabra, sígueme, alteraba la vida de ese muchacho para siempre. A partir de ese momento, el muchacho dejaría su ciudad, dejaría su familia, dejaría todo su entorno social y su núcleo conocido para seguir durante años o décadas a este rabino. Y este rabino se convertía en el centro de su vida, y tanto era así que lo llamaban padre y lo consideraban más padre que su padre biológico. ¡Qué fuerte! La obsesión del discípulo era capturar todos los movimientos del rabino, aprender cada una de sus enseñanzas, observar cada uno de sus movimientos, imitar cada gesto. Y era tanto así que si el rabino caminaba por la calle y se topaba con un árbol, tomaba un fruto y lo miraba, los discípulos hacían exactamente lo mismo, el mismo movimiento. Tomaban el fruto, lo miraban, y si el rabino se expresaba de una cierta manera, todos los discípulos hacían exactamente lo mismo. Todo discípulo se expresaba de la misma manera, porque la obsesión del discípulo era parecerse a su rabino. Era tan grande la obsesión que cuando los padres de estos muchachos se despedían de ellos, sabiendo que quizás durante años o décadas no los volverían a ver, hacían una oración y ponían sus manos sobre ellos y les decían: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Otra vez, ponían sus manos sobre estos jóvenes y les decían: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Y te voy a explicar por qué decían esto. Esto hacía referencia al hecho de que cuando los rabinos caminaban por delante de sus discípulos, levantaban un polvo. Y todos los discípulos sudorosos pues iban caminando detrás de él. Así que el polvo que levantaban los pies del rabino se quedaban impregnados en la piel de los muchachos. Y esto era un honor. Era un honor para ellos recibir cualquier cosa que se desprendiera de su rabino. Qué interesante. O sea, fíjense, no sé si me estás entendiendo esta parte, pero bueno, ahora voy a dejar esta lección de historia y vamos a regresar al punto. De repente, el Evangelio nos menciona que un nuevo rabino ha llegado a la ciudad. Este rabino es diferente a todos. Es un rabino extraño. Es un rabino llamado Jesús. Y él desafió todo el sistema rabínico. Entre otras cosas, él no esperó a que los discípulos le eligieran a él. Fue él quien eligió a esos discípulos. Pero pon mucha atención. Atento a esto, porque no los eligió en una sinagoga, ni tampoco los eligió en una ciudad importante, sino que fue a las aldeas pesqueras afuera de la ciudad y se acercó a un grupo de pescadores, y entre ellos había uno que se llamaba Pedro, y le dijo: Pedro, sígueme. Ahora hay que pensar en algo juntos. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significa esto? Yo ya te lo expliqué, pero ¿qué significa esto? Significa que Pedro se dedicaba al oficio familiar. ¿Por qué?
porque Pedro no había dado la talla para ser un discípulo de ningún rabino, que Pedro no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Significaba que Pedro no estaba calificado. Entonces Jesús de repente llega y le dice: Pedro, sígueme. Y vemos en las Escrituras algo sorprendente para nuestra mentalidad, porque Pedro lo dejó todo. Pedro dejó todo su sistema de supervivencia para seguir a un extraño rabino. Pero ¿cuántos de nosotros haríamos eso? De repente llega un extraño y nos dice: hey, sígueme. Y así de fácil dejamos todo. Todo nuestro mundo, nuestra comodidad, nuestra seguridad para seguir a este extraño rabino. Ahora hay que entenderlo desde la mente de Pedro, porque Pedro pues era un judío. Porque la palabra sígueme, ya les expliqué ahorita, en la mentalidad judía tenía un poder transformador. Cuando un rabino le decía a alguien: sígueme, lo que la mente judía entendía era lo siguiente. Entendía que el rabino le estaba diciendo: creo que puedes llegar a ser como yo. Creo que puedes llegar a hacer lo que yo hago. Creo que te puedes convertir en mí. Ahora hay que mirarlo desde otra perspectiva. Si fuéramos Pedro y toda nuestra vida nos dijeron que no estamos calificados y de repente llega un rabino y nos dice: hey, sígueme. Si esa persona viene y nos dice: creo que puedes ser como yo, es la oportunidad de nuestra vida y no podemos dejarla pasar. Es la oportunidad de traer la honra y la bendición y la medalla a tu familia. Entonces, lo dejas todo y empiezas un trayecto peligroso hacia lo desconocido. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué edad crees que tenía Pedro? Cuando nosotros vemos las películas o vemos imágenes o vemos cualquier tipo de referencia sobre los discípulos, los vemos como personas mayores, como personas muy adultas. Pero los discípulos en estos casos, bueno, si Jesús tenía 30 años y generalmente los rabinos buscaban discípulos más jóvenes que él, ¿qué edad crees que tenía Pedro? ¿17 años? ¿20? ¿25? Eran hombres jóvenes, eran discípulos jóvenes, eran demasiado jóvenes, eran personas inexpertas. Y pues aquí viene una cosa interesante. Miren, hay que volver a la historia. Estos discípulos están haciendo milagros, están predicando, están alimentando a los hambrientos, y de repente Jesús les dice: ir al otro lado del mar. Entonces muchos eran pescadores y por lo natural, o sea, entraban en la barca y Jesús se queda en la orilla y sube a la montaña y hace oración. El tiempo pasa y de repente se hace de noche como ahorita. Mientras estos discípulos están en la mitad del mar, se levanta una tormenta, pero yo creo que ha de haber sido una tormenta demasiado grande, demasiado peligrosa, porque pues si son pescadores se supone que no deberían de tener miedo. Sin embargo, el Evangelio nos dice: ellos tenían miedo, estaban asustados, estaban confundidos cuando pasó esto, porque dice que el viento estaba en contra. Y tuvo que haber sido una tormenta demasiado fuerte. Y de repente, a lo lejos, Jesús ve el tiempo y los ve a ellos y dice: quizás mis amigos la están pasando mal. Y entonces baja de la montaña y empieza pues a caminar sobre el mar. O sea, una actividad normal para Jesús. O sea, para el Dios encarnado yo pienso que era algo como que normal, muy práctico. Era como algo muy de rutina. Entonces aquí pues era Jesús. Se da un paseo sobre el mar y de repente ve la barca que se está meciendo en la turbulencia y alguien lo ve y dice: ¿qué es eso? Y otro dice: pues parece que es un fantasma. Y otro dice: no, es Jesús.
Y entonces le preguntan a Jesús, a Tomás, oye, pues ¿quién es? Y dice, no lo tengo claro. O sea, y desde ahí Tomás está de incrédulo. Y desde ahí empieza. Pero entonces Pedro le hace una pregunta a esa figura extraña que ve a lo lejos y le dice, hey, Jesús, si eres tú, dime que vaya. ¿No te parece que es una pregunta extraña? O sea, ¿por qué Pedro preguntó esto? ¿Por qué? Porque Pedro era un discípulo, y si aquel que estaba caminando sobre el mar era aquel mismo rabino que un tiempo atrás le dijo, sígueme, ese rabino que le dijo, creo que tú puedes hacer lo mismo que yo, creo que tú puedes llegar a ser como yo, creo que tú puedes convertirte en mí. Si su rabino estaba caminando sobre el mar, era un desafío para que él como discípulo lo hiciera. Entonces Pedro hace algo que marcó los libros de la historia de la humanidad, porque desciende de la barca y da un paso, otro paso, otro paso sobre el mar. O sea, manteniendo su mirada sobre Jesús, mirando a los otros en la barca, y todo parece que va a ser épico, cuando de repente cae un trueno. Yo me imagino, porque ha de haber sido muy escandaloso, porque siente miedo y aparta la mirada de Jesús y empieza a ver las olas altísimas y empieza a sentir el viento demasiado fuerte y empieza a sentir pánico y empieza a sentir la tormenta y entonces comienza a hundirse. Y empieza a gritar desesperadamente, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame. Y normalmente leemos esta historia y la respuesta de Jesús como una especie de reprimenda, diciéndole que esta frase, como te dije ahorita, o sea, todo el mundo la conoce y todo el mundo la hemos puesto en práctica. Y la hemos dicho porque le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y siempre vemos como a un Jesús enojado, o nos han hecho verlo así, como que, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, como que en un tono molesto, como que fue algo decepcionante, como que, ay, muy hermético, cuando se supone que Jesús es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué no imaginarlo con mejor ánimo? Porque cuando esto sucede, hay que interpretarlo como, pues, con más calidez, con un poquito más de juego, más de broma, como más amigo. ¿Qué les parece si imaginamos un momento a un Jesús riéndose, a un Jesús queriendo hacer como una especie de broma o de burla, y le dice, hombre de poca fe, pero ¿por qué dudaste? No con un tono de enojo, sino con molestia, sino como más amigo, como, oye, pues, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más relajado. Esto sería como un poco más tranquilo. Bueno, estas son mis palabras. No son históricas. Y aún así, pues, era una oportunidad. Era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Jesús está con una sonrisa en sus labios porque al menos Pedro dio unos pasos. Ahora, muchas veces se nos ha dicho que Pedro se hundió porque dudó de Jesús. Pero escúchame, esto es imposible porque Pedro no dudó de Jesús, porque Jesús seguía sobre el mar y fue Pedro quien se hundió. Entonces, ¿de quién dudó Pedro? Y yo sé que tú tienes la respuesta. Pedro dudó de sí mismo. Exacto. Pedro dudó del llamado de su rabino. Pedro dudó de que podía ser como Jesús. Y estoy aquí en esta tarde hablándote de esto para llamar a todas las discípulas y confrontarlas con esta palabra, con esta pregunta. Discípula, ¿por qué dudas?
Discípula, ¿por qué dudas? Si estás aquí, es porque en algún momento de nuestras vidas, ese rabino llamado Jesús interrumpió en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, un domingo en la iglesia, o te puede haber interrumpido con una palabra, con una canción, y nos cambió por completo y nos dijo, sígueme. Y esto significa que nuestro rabino llamado Jesús cree que nosotras podemos llegar a ser como Él. ¿Pero por qué dudamos? Y ustedes me van a decir, es que tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes de dónde vengo. Es que no conoces mi historia. Yo no estoy calificada. Pero querida amiga, querida mujer, si me estás escuchando, quiero darte la bienvenida, y aquí me incluyo yo, porque yo he tenido muchos errores y he tenido muchos fallos, y hay personas que van a ver este video y ellos saben exactamente qué ha sido mi vida, y están siendo testigos de este proceso tan impresionante. Porque Jesús, antes y ahora, ha tenido la tendencia de elegir a las personas no calificadas, así es que déjame darte la bienvenida al club de los no calificados. Bienvenido, bienvenido. Jesús eligió a personas con serios problemas de carácter para ser sus discípulos. ¿Quieres una lista? Aquí hay una. Escúchala. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un traidor de su patria. Nicodemo pertenecía a otra religión. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era prostituta. La samaritana estaba divorciada no una, sino 5 veces. El gadareno estaba loco. Pablo era un terrorista. Lázaro estaba muerto. Así es que dime, ¿cuál es tu excusa? Dime, ¿cuál es tu excusa? Y no me puedes decir, no, es que no estoy calificada. Pero Jesús nos está diciendo, no me elegiste tú a mí, sino que fui yo quien te eligió a ti. Y esto hace toda la diferencia. Entiéndelo, no te vino Él a buscar. Muchas veces, has pensado que Jesús cree en ti. Muchas veces hablamos de la fe que tenemos en Jesús, pero ¿tú has pensado en la fe que Jesús tiene en ti? Él te ha visto y te dijo, sígueme. Entonces, ¿por qué dudas? Él no ha venido a estar aquí, sino que tú no lo elegiste a Él, perdón, Él te eligió a ti. Ahora, Satanás te está tratando de distraer con falsas visiones que te alejan del propósito de Jesús en tu vida, porque sabe que si amordaza a la mujer, amordaza a una discípula peligrosa para el infierno. Este sistema te presenta visiones como estas. Mira, la belleza. Número 1, la belleza. Y aquí te voy a decir algo. No estás llamada a cumplir cánones de belleza, ni medidas, ni estereotipos. Este sistema quiere que aceptes la visión del romance, pero no estás llamada a entregar tu vida a un hombre de telenovela, a buscar tu sentido en el hombre que te haga soñar una fantasía romántica. Este sistema te da la visión del éxito profundo, del éxito profesional, pero no estás llamada a tener éxito profesional como si de eso dependiera tu vida, tu identidad. Tú no eres una marca de ropa, tú no eres la calificación en una escuela, ni eres tampoco tu puesto de trabajo. Este sistema quiere que adquieras la visión de la fama. Pero déjame decirte algo,
No estás aquí para ganar fama en este mundo. Estás aquí para ser peligrosa en medio de este mundo y entre todas las falsas visiones. Tu rabino Jesús, te mira una vez más y te dice, sígueme. Y te recuerda que tu visión, que la visión que dará todo sacrificio en tu vida, esa visión es que seas como Jesús. Es hacer lo que Jesús hizo. Es convertirte en un reflejo de Jesús. Un reflejo de Jesús en tu mundo antes de cualquier otra cosa, antes de ser ama de casa, antes de ser profesional, antes de ser ministra. Recuerda que eres ministra y no hay llamado más emocionante, ni más peligroso, ni más grandioso que ser discípula. Hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó enfermos, liberó cautivos, dio vista a los ciegos, vistió a los desnudos y alimentó a los hambrientos. Confrontó todas las fuerzas del mal y llegó a este mundo a un encuentro con Dios. Discípula, ¿cuál es tu visión? Ser como Jesús. Y algunas hemos dicho, es que yo siento, y lo digo personal, porque a mí me pasó, muchas decimos, es que yo siento que todo el mundo tiene una visión, pero yo no. Jesús no me ha revelado cuál es mi visión y estoy esperando que el profeta me revele cuál es mi visión. Y a mí me pasó, por eso lo digo. Y entonces cuando yo hice esa pregunta, Dios me dio la respuesta y me dio la visión más grande que yo pude tener en mi vida, y es esta. Esa visión es la Biblia. ¿Quieres una visión? Aquí está tu visión. ¿Quieres una visión? Esta es tu visión. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Pero este libro es tu visión. Así como lo oyes. Y esto es algo bonito, ¿eh? Porque este libro no es un conjunto de normas y restricciones. Este es un libro peligroso que nos hace hacernos la pregunta que puede cambiar nuestra vida y puede cambiar la vida de lo que nos rodea. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Este libro no es algo que admirar, este libro es algo que imitar. Nuestra vida cristiana no se basa en salvarnos de algo, sino que se basa en llegar a ser como alguien, en llegar a ser como Jesús. ¿Quieres una visión? Dedica tu vida a estudiar este libro, a leerlo, a memorizarlo y después encárnalo. Después encarna este libro, porque tú puedes ser la única Biblia que quizás muchos allá afuera van a poder leer. Así es que dime, ¿cuál es tu visión? Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Que la voz de Jesús en este día te está llamando. Desde el mar de lo imposible, desde el mar de lo desconocido, desde el mar de lo peligroso. Y te está diciendo, ven, ven. Esto es muy emocionante, ¿eh? Y yo sé que tú lo puedes notar en mí. Así es que tenemos que soltar nuestra zona de conformidad y seguir el llamado. Tenemos que soltar nuestra zona de comodidad y tomar un riesgo por nuestro llamado. Y Jesús nos está diciendo, ven. Y no es un llamado romántico, es el llamado de abandonar la barca de nuestra seguridad y dar pasos de fe. No fe en tu potencial, sino fe
en la fe que Jesús tiene en ti, que tiene en nosotras. Pero muchas estamos viviendo nuestra vida cristiana más o menos así, mira. Ay, mejor no me voy a arriesgar mucho. Mejor así estoy bien. No voy a tomar muchos riesgos ni me voy a enfrentar a cosas. Simplemente voy a ir el domingo a la iglesia. Voy a tener un seguro social, un seguro de vida, un trabajo estable. Voy a poner el 2% de los ingresos. Bueno, no, el 3%, porque el diezmo ya es mucho, entonces el 3%. Pero Señor, a cambio de eso quiero morir plácidamente en mi cama, sin mucho dolor, sin mucha agonía y sin sufrimientos. ¿No te suena algo ridículo? Así es como muchas personas vivimos nuestra cristiandad. ¡Qué impresionante! Sin un riesgo, déjame decirte que no hay medallas. Y yo quiero vivir mi vida de tal manera que sea digna de ganar una medalla. ¿Por qué? ¿Por mi propia gloria? No. Por la gloria de mi rabino. Quiero tomar un riesgo por aquel que se arriesgó por mí. Para que ese día, cuando lleguemos al fin de esta corta barra que nosotros llamamos vida y nos presentemos delante de Jesús, podamos traer la medalla de una vida de amor, de una vida de entrega, de una vida de perdón, de una vida de pasión, de una vida arriesgada, siendo como Jesús en este mundo oscuro. Y traer esa medalla a sus pies y decirle: todo lo que soy y todo lo que tengo es porque un día viniste a buscarme y me dijiste: sígueme. Y créeme, traer a los pies de Jesús esa medalla la medalla de tu vida como discípula. ¿Sabes? ¿Sabes lo que hacían las primeras discípulas en el reino romano? En el Imperio Romano, escúchame porque voy a terminar con esto. Cuando un bebé nacía, ponían ese bebé romano a los pies de su padre. Y si el padre no quería a ese bebé porque había nacido con una deformación, o porque era mujer y él quería un hombre, o porque dudaba si era de él, o sea, dudaba de su paternidad, él podía rechazar a ese bebé y podía rechazarlo, y lo tomaban y lo llevaban vivo al vertedero de Roma. ¿Y sabes qué hicieron las primeras discípulas? ¿Tú sabes qué hicieron? Estas discípulas peligrosas, estas mujeres peligrosas, conmovieron el Imperio Romano. Sin redes sociales, sin micrófonos, sin cámaras y sin nada, sin medios de comunicación ni de transporte, solo con la pasión de arriesgarse en honor de aquel que se arriesgó por ellas. Ellas iban a los vertederos y rescataban a esos bebés. Solo con la pasión de arriesgarse en honor de aquel que se arriesgó por ellas. Ellas iban a los vertederos y rescataban a esos bebés. Los traían a sus casas y se convertían en sus madres. Y aquí es donde surgen las primeras casas hogar.
No fue idea del gobierno, fue idea de unas cristianas, de unas discípulas que en medio de un mundo de muerte decidieron arriesgar su vida y tomaron a esos bebés y los llevaron a los pies de Jesús y le dijeron: Jesús, esta es nuestra medalla y la ponemos a tus pies. Por esto nos arriesgamos en honor a nuestro rabino. Así que dime, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Unos ya hemos pensado en oportunidades, pero tenemos miedo. Y decimos, al fin y al cabo, pues Pedro se hundió. Así que, ¿qué pasa si yo me hundo también? Porque déjame decirte que yo lo pensé de esa manera. Y si escuché el llamado y no le hice caso, y si sigo escuchando el llamado y siento esa necesidad y le doy prioridad a esa necesidad, pero siento que me estoy arriesgando demasiado, pues mejor no lo hago. ¿Y qué tiene? O sea, pues al cabo que pues Pedro se hundió. ¿Qué más da si me hundo yo también? Pero no hemos entendido el punto de referencia. Pedro se hundió, pero nunca se ahogó. Y el único que terminó entre los brazos de Jesús, mientras los demás estaban en la barca, fue Pedro. Y no me parece que sea un fracaso de ninguna manera, porque terminar en los brazos de Jesús, aunque sea después de haberte hundido por haberlo intentado, es un gran final. Es el mejor final. O sea, qué impresionante. Yo estoy así de derramar lágrimas, se los juro. Y Dios ha sido bueno porque, miren, o sea, toda la tarde grabando este pequeño fragmento y la tormenta estaba a punto de empezar. O sea, se escuchaban los truenos, se escuchaba el viento, se escuchaba, no sé si se notaban los relámpagos. Estoy en el patio de mi casa y adentro hay personas, vecinos, en la calle también hay ruido. No fue fácil hacer esto, pero yo sentía la necesidad de compartirlo, así es que espero que te haya servido mucho esta información y te dejo una gran tarea. Sigue tu llamado, sin importar cuánto es que te tengas que arriesgar, porque Él te va a bendecir. Gracias por ver este video completo. Nos vemos la próxima.